sábado por la mañana haya tanta gente, la verdad es que no me lo esperaba. Pero bueno, vamos a hablar sobre Java 8, seguramente muchos de vosotros estaríais qué hay de nuevo en Java 8 o una charla de este estilo. Pero bueno, la verdad es que lo pensé y justo cuando estaba pensando a ver qué submit hacía, me llamaron para hacer un code review y vi que hay muchas veces que hay un code review de código y test, y el test realmente no era... O sea, igual que el código utilizaba genéricos o por estas funcionalidades del lenguaje que se introdujeron en Java 5, vi que los tests pues también se podían utilizar genéricos, pero nunca nadie los usaba. Y pregunté por qué no se usaban. Y bueno, el chico me dijo, ya, sí, tienes razón, pero bueno, como es un test, claro. Y dije, ostras, pues quizá otra forma de enseñar Java 8 puede ser cómo Java 8 nos puede ayudar en los tests. Era, pues bueno, una idea. Bueno, me llamo Alex Soto, trabajo en Cytel, que es una empresa líder en voto electrónico, pero también también colaboro y me podéis encontrar en la comunidad de Arquilian, Apache Tommy y ASCII Doctor. Aquí tenéis, también tengo un blog que es lordofthesars.com, bueno, Twitter, etc. ¿Por qué creo que puede ser muy interesante Java 8 en los test? Básicamente por aprender. Seguramente muchos de vosotros diréis, sí, quiero utilizar Java 8, pero mi código es legacy, mi cliente no me deja, en producción no me atrevo, es muy nuevo, bueno, puede pasar varias cosas. Pero quizás sea más fácil introducirlo en los tests. Siempre puedes empezar diciendo, bueno, mira, en mis Unity Integration Test voy a usar Java 8, podré aprender, y así, pues bueno, empezar a introducir en Java 8. Y cuando venga un proyecto donde sí que puedo utilizar Java 8 en el código de negocio, pues ya tener un poco de rodaje. Bueno, vamos a empezar. Java 8 contiene muchísimas cosas, lambdas, interfaces, introducción toda una nueva API de paralelismos, utilidades para pasar de base 64. Bueno, NASCOM, por ejemplo, cambiaron la implementación de para NASCOM para interpretar JavaScript. Vamos a tocar solo unos cuantos y evidentemente eso es varios temas y vamos a ver un tasqueo rápido. Por cualquier duda que haya, me paráis y me preguntáis, porque como vamos a tocar varios temas, si nos paramos al final, será complicado ir tirando adelante para atrás. Vamos a empezar por optionals. Tony. Es que has dicho antes de que igual da miedo poner Java 8 en producción. ¿Deberíamos tener miedo de poner Java 8? Yo para mí no. Yo es que creo que no, pero... No, para mí no. Pero en la empresa claro, hemos empezado una nueva versión y bueno... Ya, pues da como un poco de miedo, pero no tenemos en producción, yo lo pondría, pero... Sí, no hay ningún problema. De hecho, leí que es de los... tiene un índice de adaptación muy alto Java 8 actualmente. Sí, no hay ningún problema, pero también entiendo la parte más que puede venir de un director de sistemas, algo que diga, hombre, ¿qué quieres decir? Es muy nuevo. Es un poco... Si lo ponéis, ningún problema. Si no, siempre podéis decir, bueno, pues vamos a empezar a introducirlo por los tests. Bueno, hay esta frase de Tony Hoare, que es el inventor del null, que dijo que, bueno, que el error del $1.000.000 fue inventar el null. Esto lo dijo en 2007 o 2009. Hay lenguajes como por ejemplo Ruby que no tiene null. El null es un objeto que lo puedes manipular como tal. En Java esto no existe. Y lo que inventaron, y la gente que ya utiliza Google o algo lo sabe, es el optional. Optional lo que nos dice es que algo es opcional. La ventaja que tiene utilizar optionals es que estás explicitando que tu función va a devolver algo que puede ser null o no. Esto ayuda mucho, sobre todo a los usuarios de la API, porque ya sabes que tendrás que hacer un chequeo. Si no usas optional, siempre estás supeditado que el usuario que lo va a usar chequeo o no chequee. Esto está en el paquete útil. Y vamos a ver un test. Este test sería como lo quieramos con Java 7. Bueno, tenemos un servicio que busca la base de datos. Vamos a suponer que el título de la conferencia es clave primaria y adentro utilizamos el Entity Manager de JPA. Cuando tú haces un find con el Entity Manager por la clave primaria, si no existe, te devuelve un null. No le damos una excepción como el resto de operaciones, sino le devuelve un null. ¿Qué nos podría pasar? Bueno, podríamos escribir nuestro test
por lo que sea no tenemos bien el set de datos preparado, y cuando ejecutamos esto, en cambio de fallar el test, lo que da es un error el test, y daría un null pointer exception. ¿Qué pasa? Aquí, bueno, sería fácil detectarlo, pero si tenemos una cadena de llamadas, pues quién es el que ha valido null, pues es complicado de saber. ¿Cómo lo haremos en Java 8? Bueno, pues podemos utilizar la interfaz optional y le dice, lo que va a devolver esto va a ser optional, por tanto puede ser nullable, y si es null, quiero que me devuelvas una conferencia vacía. De esta forma, cuando hacemos un SER, en cambio de ser un error, lo que te daría es un fallo. Te diría que está esperando la conferencia con el motion y ha encontrado pues string vacío o null o lo que sea. Pero como mínimo el test no falla. Es una forma más fácil o nos puede ayudar a detectar estas cosas. El optional es esto. Luego tiene para hacer lambda expressions dentro de optional y para poder también controlar todos estos trenes de llamadas, pero bueno, como introducción, esto es el optional. Más cosas que añadieron. El paquete JavaTime. Seguro que todo el mundo se ha plegado con calendar, dates y demás, que si son longs, que si es un número largo. Esto le añadieron, sirve para expresar fechas y tiempos. Puedes expresar una fecha sola o un tiempo solo o todo junto. Por ejemplo, ¿cómo mapeamos que Navidad es el 25 de diciembre? Pues con un calendar lo tenemos complicado. Porque el 25 de diciembre es igual durante todo el día y durante todos los años. Luego, añadieron esta API, los usuarios de Yoda, pues seguramente ya lo tienen bastante acostumbrados a poder trabajar con esto, pero ahora se añadió una JDK. Las clases, hay unas clases que son machine friendly y otras que son para humanos. La diferencia es, por ejemplo, en el cambio de horario. Las que son humanas, si tú dices que son las 6 de la tarde del día antes de cambiar de hacer el cambio de horario y dices, ahora súmame un día, te va a devolver las 6 de la tarde del día siguiente, haya o no haya cambio de horario. En cambio, los tiempos que son máquina, te va a sumar un día, pero serán las 7 de la tarde en el caso de que se haya avanzado el calendario. Esto es una cosa a tener en cuenta cuando hacemos operaciones matemáticas con los tiempos, ver si la clase es para máquinas o es para humanos. Son inmutables, a diferencia del calendar, por ejemplo, que no es inmutable, y están en los paquetes JavaTime. Vale, como ejemplos, pues tenemos local date. Esto lo que devuelve es el día de hoy, sin la hora, ni el minuto, ni el segundo, ni el nanosegundo, ni nada. La data. También podemos crear pues, un local date of y añadirle qué día queremos. Tenemos también que podemos coger un año, decir este año es año de traspaso o no, y esto es para este año. Instant.now pues es como cuando hacemos un new day, que es ahora, el instante de ahora mismo. Luego tenemos las clases duration y period, que sirven para hacer diferencias entre, bueno, o sea, para establecer periodos de tiempo. Bueno, en este caso tenemos mirar cuánto tiempo hace desde que nací, y en este es un periodo. Duration es machine y period es humano. Es la única diferencia. En este caso no tiene mucho sentido porque, bueno, devuelve un periodo y luego diremos pues, cuántos días y los cambios de horarios diremos que no tiene sentido. Digamos también que en el caso de duration, como es por máquina, puedes acceder a los nanosegundos y milisegundos, y en cambio, en el caso de los humanos, puedes decir cuántas horas, cuántos días, cuántos meses, es más orientado a personas. ¿Cómo nos puede ayudar en los tests? Bueno, pues en este caso hice aquí una implementación de early alert, sí, cuántos días antes saber si puedes aplicar al descuento o no. La incompleta la puse a esta fecha, en agosto, y aquí devolví este método lo verá 10 días antes, y luego pues tendremos que hacer este assert de aquí, que serían pues 3 asserts con el calendar, y aquí fijaos que el julio es el 6. Es un poco raro, pero en calendar es 0 days. ¿Cómo lo haremos en Java 8? Bueno, pues es más fácil. Lo que hacemos es devolverme un local date, porque la conferencia es durante todo el día, pero lo que haremos es coger local date, que es la que creé,
que es el 6 del 8 del 96, y le restaré 10 millas. Y miraré si son iguales o no. Mucho más fácil, fijaos que esta API es Hamcrest-Fermi, o sea, podemos utilizar directamente los matches de Hamcrest sin ningún problema, y tenemos de una forma muy fácil poder manipular fechas, como por ejemplo el minus days, también tenemos minus minutes, minus hours, etc. Otro, si yo quiero saber una sesión, ¿cuánto va a durar? Pues bueno, quizás tendríamos un método como algo así, que diríamos, dame la duración en segundos o en minutos, o, bueno, esto dependería de cómo lo programamos, y tendríamos aquí pues el is con un long de 2700 segundos, que supongo que son 45 minutos porque es complicado de saber así a priori. He hecho el ejemplo aquí es más largo para enseñar unas cosas que tiene el JavaTime. He creado un local date, he creado 2 horas de 9:45 a 10:30, he creado una sesión y lo que hago es setear la sesión, la fecha, la hora y el time zone. ¿Por qué esto es importante? Ahora lo veréis. Aquí al final lo que hago es buscar la sesión, miro que la duración sea de 45 minutos, o sea, creo un duration de 45 minutos y mira que el duration sea 45 minutos. Esto lo he puesto porque los duration, todas estas clases, son time zone, o sea, tienen en cuenta el time zone. Luego, si aquí pusiéramos que una conferencia empieza a las 7 de la tarde en Madrid y termina a las 7 de la tarde en Londres, y miráramos el duration nos daría una hora. Porque él ya tiene en cuenta todo este tema, ¿no? Ya se ha acabado de empezar a manipular los calendars según time zones y que siempre es un dolor de cabeza, pues con duration ya lo tiene soportado. Bueno, este ejemplo en los temas de conferencias quizá no esté tan... No he podido seguir el ejemplo, esto no lo encontré en el trabajo. Trabajamos mucho con certificados, los certificados caducan. Y bueno, nosotros tenemos un certificado y podemos poner que caduca el 2025, pero el 2025 va a llegar. Y luego los test van a empezar a apretar. ¿Por qué? Porque tú mirarás si un certificado está expirado o no, según la fecha que tiene dentro. Claro, aquí pues simplemente harías esto y el día que llega el año 2025, pues el test va a empezar a fallar. Podemos poner el 2200 y como no estaremos vivos, pues no hay ningún problema, es una opción. La otra opción es utilizar una clase que se llama clock, que lo que hace internamente JavaTime es valerse de una clase abstracta que se llama clock para sacar la hora. Por defecto, devuelve la hora actual, pero lo podemos manipular y decirle, mira, yo quiero que mi reloj, aquí, yo quiero que mi reloj esté fixado a una hora en concreto, la que yo quiera. Luego, cada vez que yo hago un instant now, siempre me va a devolver la misma hora. O sea, lo que haces es manipular el tiempo, de tal forma que para mí mi test siempre va a fallar, porque siempre va a ser la misma fecha. Esto, pues bueno, aquí hemos visto que es fijado, pero también podríamos poner pues, que avance el tiempo de 10 minutos en 10 minutos, de 20 minutos en 20 minutos, o, bueno, tiene varias implementaciones de clock para hacer una cosa o otra. Otra cosa que se añadió, bueno, ves que ahora más o menos seguro que se entiende bastante bien el tema del tiempo. Con lambdas empezaremos ya a ser un poco más complicado. Lambdas, pues bueno, diríamos que es una forma de eliminar las funciones anónimas. Bueno, supongo que funciones anónimas es pues las funciones que es típica interficie, que tiene uno o dos métodos y lo implementamos y hacemos un new directamente dentro del código porque, bueno, pues el tipo del action listener, de cuando haces un mouse click y estas funciones. Las expresiones lambda solo funcionan por interfaces funcionales. Interfaces funcionales son aquellas que solo tienen un método abstracto y pueden tener n métodos de for. Pero bueno, esto es otro tema, pero en principio es solo los que tienen un método abstracto. Y sirven para esto, para no tener que ir creando clases anónimas de una interficie. Y Java 8 ya provee un set de clases ya de interficies funcionales que se encuentran en Java Util Function. Para poner un ejemplo, esto es una interficie funcional que se llama logger, que tiene un método que se llama log y recibe 2 strings. Esto es como lo haríamos en Java 7, tendríamos, pues bueno,
una clase anónima con su implementación. Esto es un Java 8, esto es una lambda expression y es exactamente lo mismo. Le estás diciendo que tienes dos métodos, o sea, tienes una clase, que te da igual cómo se llame el método, porque el propio compilador ya sabe que como solo hay una abstracta te estás refiriendo a aquella, no a otra. Recibe dos parámetros, dos strings, y lo que haces es implementar, pues bueno, hacer el sysout igual. Fijaos, pues bueno, que es esto de aquí es donde le estás diciendo la implementación, tiene esta flecha. También puedes reescribirlo a esto, porque como solo hay un método y él ya sabe el nombre, también sabe el tipo, y por tanto el compilador puede inferir el tipo también. No es necesario ir poniendo si es string o no. Y añade una nueva notación que se llama Functional Interface. Esta notación es documental como el override, simplemente sirve para que el desarrollador que va a usarlo vea que es una interfaz funcional, o por ejemplo los IDEs como Eclipse o IntelliJ pues te dan un warning en caso que no lo uses como tal, pero es simplemente documental. Esto lo he explicado ahora porque vamos a empezar a usarlos en lo que viene. ¿Qué viene ahora? Pues vienen streams. Streams es otra cosa que se ha añadido y lo que da es poder generar operaciones funcionales sobre sets de datos. Estos datos pueden ser una lista, puede ser una colección, puede ser un fichero, incluso pueden ser infinitos. Puede estar en una conexión a internet de un sitio donde vas leyendo constantemente. Y lo que representan es esto. No representan los datos, no representan una lista, no representan un objeto, representan algo que se va a ejecutar dentro de un pipeline. Este pipeline de ejecución tienes todo de operaciones intermedias que hacen cosas, ya veremos que puedes filtrar, limitar, bueno, puedes hacer todo, mapear, etc. Y al final viene un terminador que es el que hace que se ejecute todo. Este hecho hace que sean lazy. Las operaciones se ejecutan cuando encuentras un terminador, no antes. Siempre tú puedes tener muchas operaciones intermedias, pero no se van a ejecutar hasta que venga el terminador. Esto es muy importante, ya lo veremos. Están en Java Stream y tienen una manera para aprovechar los múltiples núcleos dentro de la CPU. Puedes decirle, quiero que este stream sea paralelo, y lo que va a hacer la JDK es mirar cuántas CPUs tienes y esto va a poder dividir el trabajo entre todas las CPUs. Esto es un stream, esto es una lista ítems, quiero un stream de esto, y vemos que puede ser todo de operaciones intermedias como filter, map, map to win, flat map, distinct, sorted, sorted con un comparador, el peak y el limit. Todo esto son operaciones intermedias que tú podrás ir poniendo en tu stream. Y el terminador, en este caso, es un for each. Y esto lo dices, y por el resultante de todas estas operaciones intermedias, quiero que me iteres y me hagas esto. Todo esto que veis que es predicates function, infunction y consumer son interfaces funcionales. Son interfaces que ya te da el lenguaje y que tú solamente tienes que sobreescribir. Un ejemplo sería este, tenemos widgets, los widgets hacemos un stream, le digo, quiero todos los widgets que sean de color rojo. De los que sean de color rojo, quiero que me llames el gateway y que me lo devuelvas. Y el sum, en este caso, el sum es el terminador. Y quiero que me lo sumes. El filter aquí solo se va a iterar sobre la colección una vez, porque los streams son lazy. Si no vamos a iterar una vez buscando todos los rojos, cuando tenga todos los rojos voy a iterar devolviendo todos los pesos y sumarlos, sino que de una sola iteración lo va a hacer todo. Claro, esto es muy potente, porque podemos empezar a hacer todo de condiciones de manera programática y sin importarnos el rendimiento hasta que no ejecutamos el terminador. ¿Cómo podemos usarlo en los tests? Pues bueno, aquí tenemos un método que devuelve la configuración por website. El Codemotion 2013 y el Codemotion 2014 tienen el mismo website, por lo tanto devolvería una vista, por ejemplo, los elementos. Lo que queremos es este for aquí con assert. ¿Está mal? No. La verdad es que no está mal, pero sí que queda un poco raro tener un assert dentro de un for. Entonces, siempre en un test esperas ver un assert
En cambio, tenerlo en un for, bueno, no está mal, pero también se podría hacer así. Esto es con Hamlet, que podéis decir, pues, que tenga estas dos conferencias, pero el problema es que dependerás del equals, según cómo esté implementado el equals, pues igual no funcione. O este, que es el peor, porque no sabes ni lo que te va a devolver. No es que tiene que devolver dos, pero no sabes cuáles. ¿Cómo lo haríamos con Java 8? Pues bueno, así. Podemos ver, es exactamente lo mismo. Conferences, he creado aquí un predicate. Predicate es una interficie que podemos ver aquí, que tiene un método donde recibe algo y devuelve un booleano. Esta es la interficie de predicate. Y lo que dices es, dame todos los conference que su website sea codemotion.es. Esto es un predicado. Luego este predicado podemos coger y decirle, pues, hazme un stream, con conference.stream, y haces un all match, que es todo tiene que cumplir un predicado. ¿Y qué era esto? Pues lo que era es ir iterando sobre cada conferencia y mirando si el get websites con Nikos Codemotion es verdad o no. Si todos lo son, devolverá true. Y si no, pues devolverá false. Pues este es nuestro test. Claro, ¿estaba bien como en Java 7? Sí. ¿En Java 8? Bueno, es otra forma de hacerlo. Fijaos aquí, he puesto otro ejemplo donde haces de las conferencias, haces un map. Un map es el objeto que tengo conference, quiero un objeto de dentro conference. Quiero poder manipularlo. Pues haces un map, en este caso mapeo a website. Esto me va a devolver esto, cuando itere, devolverá una lista de strings. Los quiero distinct, bueno, esto es para añadirle que me haya repetidos, y esto es el terminador, collect. Collect es el terminador que dices, y del resultado de esto me devuelves una lista. Vemos que lo que devuelve es una lista de strings que contendrá todos los websites de las conference, de los objetos conference. Y luego ya sí que podremos hacer un contains Codemotion y sabemos que como mínimo habrá uno. Si hubiera más, como esto de aquí pegaría, porque diría que hay dos en vez de uno. ¿Qué más? Bueno, pues si en cambio de mirar por website dices, mira, yo quiero devolver todas las conferencias por website y que sean para mayores de 18 años, pues aquí tendríamos lo mismo. Tendríamos aquí los asserts, igual, bueno, no está mal. Podríamos hacer igual, depender del equals o hacer un hash size de 2. Con Java 8 pues podemos crear dos predicates, en este caso un predicate que mira por el website, otro predicate que mira por la edad, y hacemos un filter de byWebsite.and/byAge. Aquí podemos ver que podemos hacer condiciones complejas de una forma bastante legible. Hacer un collect y mirar que realmente el size sea 2. Porque ahora seguro que todas las conferencias que haya devuelto la query serán de codemotion.es y serán para mayores de 18 años. Es seguro. Fijaos que aunque la condición sea compleja, solo se va a ejecutar una vez por cada elemento. Porque es el terminador, al ser lazy es siempre el terminador el que dice cuándo se va a ejecutar las cosas. ¿Hay alguna de streams, alguna pregunta? Bueno, pues ahora empieza quizá la cosa... ¿Cómo? Ahora quizá empieza la cosa más complicada, que es method references. Yo cuando lo vi dije, hombre, quizá lo que intentan hacer es un duck typing, gente de Ruby, Groovy y demás. Pero tampoco no es un duck typing de verdad. Y al final vi que la mejor manera para explicarlo es con este dibujo. Este dibujo lo explica bastante bien. Y es, tenemos una función que desde dentro parece una cosa, pero realmente desde fuera parece otra. La realidad está escondida dentro de como un wrapper. Es esto. Cuando veamos los ejemplos, cuando digas, ostras, esto no lo acabo de ver claro, si os imagináis la oveja y el lobo, pues creo que va bastante bien. Sirve como atajos para expresiones lambda, solo funcionan por expresiones lambda, no podemos usar method references en
interfaces que tengan más de un método abstracto. El propio compilador ya veremos que sabe cómo hacer el matching. Básicamente lo que hace es pasar del nombre del método y decir, si yo tengo un método que recibe 2 strings y devuelve un void, y este método también recibe 2 strings y tiene un void, pues son lo mismo. Es más o menos lo que hace el compilador, haciendo toda la inferencia de tipo. Nos ayuda para aprovechar el código ya existente, porque no tienes que implementar nada de nuevo, y igualmente todas las operaciones o todas las interfaces funcionales están en Java Auto Function. Bueno, voy a ver la primera forma de hacer method references. Tenemos aquí una clase que se llama conference, que tiene un constructor que recibe un string. Este constructor, pues como más o menos podemos ver, podemos intuir que es un método que recibe un string y devuelve un conference. Esto es lo que hace este constructor. Podríamos tener dentro de, si tuviéramos que conference, en cambio de ser un post anémico, pues es pues pones más orientado a objetos o más peso, podríamos tener un method factory donde tú le dices, a mí me pasas el conference name y una interface function que recibe algo y devuelve algo, y con esto yo crearé mi conference. Esto puede ir bien porque podrías decir, mira, en mi test pues voy a crear la conferencia como objeto, pero yo si por ejemplo algún día tengo que las conferencias las quiero sacar de una base de datos o quiero crear los objetos dentro de la base de datos, podría meter aquí algo que implementara el function, que le pasaras un string y te devolverá un conference. O si tienes que ir en un fichero XML a recogerlos, pues podrías hacerlo desde aquí. Pues para construirlo de forma con un constructor se hace así. Nosotros daríamos un conference.create, que esto es el método, el create es este método estático de aquí, y le pasas esto de aquí. Conference, los dos puntos, y new. Le estás diciendo, function, yo creo una interface function. La interface function tiene un método que se llama apply, que recibe un conference y devuelve un string. Esto lo podemos ver por esto de aquí, por el genérico de aquí. Yo tengo un método, que es un constructor, que recibe un string y devuelve un conference. ¿Cumple el contrato? Sí. Vale, pues yo lo llamo. Me da igual que el método se tenga que llamar apply, como podemos ver aquí. El nombre deja de tener importancia. Lo que tiene importancia son los tipos. No se usa mucho en este caso, en el caso del constructor, pero para decirle cómo referenciar el constructor se hace con la palabra new. Otro ejemplo. Aquí tenemos conferences y lo que he puesto es que una conferencia puede seguir otras conferencias. Si queremos algo como Twitter o algo así. La interfaz iterable, esta es la interfaz de Java Auto Iterable, vemos que tiene un método que se llama forEach, que recibe un consumer y lo que hace es iterar por cada uno de los elementos y llamar el método accept pasándole el elemento. Consumer es una interfaz funcional, pero que tiene un método que se llama accept, recibe algo y devuelve void. Luego, ¿cómo funciona esto? Pues nosotros tendríamos aquí una lista de conferencias, tendríamos la CodeMotion y queremos hacer que todas las conferencias de la lista, o sea, que CodeMotion siga todas estas conferencias de la lista. Pues lo haríamos así, conference follow, un forEach, el forEach es el de iterable. Iterable, ¿qué dice? Iterable tiene que recibir una interficie que recibe un accept, un método accept recibe algo y devuelve un void. Follow, como podéis ver, recibe una conferencia y devuelve un void. Por tanto, puedo hacer la llamada sin ningún problema. Como podemos ver aquí al final, lo que hago es, en la instancia CodeMotion, quiero que me llames el método follow. Y ahora hará esto por cada uno de los elementos de dentro de la lista de conferencias, llamará el método follow de CodeMotion. Esto aún parece, diríamos que aún se puede llegar a entender, más o menos, porque al final es un matching directo de si recibo conference y devuelvo void y este recibe conference y devuelve void, pues vale.
Pero ahora viene este ejemplo. Aquí tenemos una sesión, las sesiones se terminan y tiene un finish que devuelve un void y no devuelve nada. Aquí lo que tenemos es un consumer igual, donde es un método accept que recibe algo y devuelve void. Como podemos ver, es totalmente diferente a esto de aquí. Aquí el finish no recibe nada y aquí nos están diciendo que necesita algo. ¿Puedo usar method reference? Pues sí, y aquí es donde viene el dolor de cabeza. Se puede usar así. En cambio de usar una instancia, si os fijáis, aquí CodeMotion es una instancia, lo que puedo usar es el tipo. Y el compilador dice, yo quiero algo, un objeto session, o sea, un método que reciba un objeto session y devuelva void. Pero en cambio tengo un objeto que devuelve void, pero que no recibe nada. Y el compilador dice, ah, guay, ya sé lo que quieres decir. Lo que quieres decir es que quieres llamar el método finish del objeto que me vas a pasar. Y aquí podemos ver el equivalente. Sería lo equivalente a hacer s.finish. Y esto es lo que hace. Y este quizá es de los que se usa más, pero quizás es lo más difícil de entender. Porque no acabas de ver el matching directo entre el método que estás llamando y lo que realmente te está pidiendo la clase en cuestión. Entonces podría ser con cualquier clase. Realmente podrías llamar al método de cualquier clase, pero luego fallará porque fue un error de ejecución, pero podría... Bueno, sí, de hecho el compilador no te va a compilar, ¿eh? Porque esto se hace en tiempo de compilación, los matchings y la transformación. No es dinámico como podría ser tag typing o como se hace en Groovy. Sí, esto es en tiempo de compilación, tú compilas, bueno, el IDE ya te lo dice y te dice, pues, no, el matching no funciona, si esto funciona. Es un tema simplemente de matching estático. Lo que pasa es que igual que en los otros casos, como es más fácil tú visualmente ver tipos de parámetros y retorno y decir, vale, pues casa o no casa, en este caso es más difícil. Porque, claro, luego se puede complicar porque podrías tener que el finish recibiera 4 parámetros en tu caso, o 3 parámetros y que recibiera un dfunction, que es que el interface tiene 2. Y luego aquí se te complica porque lo que hace es, el primer parámetro lo infiere como el que vas a llamar y los otros dos los pone como parámetros, como instantes de los parámetros del método, ¿no? Luego, sí, al final todo es un poco más complicado de ver para el programador. Pero sí, es todo un tiempo de compilación. O sea, si compila, diríamos que a priori en ejecución no tendrás ningún problema raro. Bueno, ¿cómo vamos a mirar esto el test? Bueno, aquí he creado un interficie que se llama notifier. Tiene un método que devuelve void que se llama notify y es para notificar que una chapa pues, ha sido aceptada o rejectada. Recibe un speaker. Luego tengo mi notifier handler, que es, pues, bueno, en este caso utilizo CDI, pero no importa demasiado. Inyecto 2 notifiers por mail y por SMS, por ejemplo, y tengo mi método que cada vez que alguien me lanza un evento de quiero notificar por email, lo que hace es coger la sesión, busco todos los speakers que estaban en esta sesión, miro si el email es diferente de null, y si es diferente de null, por cada uno de los elementos notifico que se tiene que mandar un mail. O sea, tendríamos una interficie notifier que tiene la lógica para mandar un mail y otra interficie notifier para mandar SMS. ¿Cómo testear esto? Bueno, pues con Java 7 pues podríamos hacerlo con mock o haciendo stubs. Haríamos algo como creo mi interficie notifier, luego creo mi notifier handler, pongo mi interficie mock, creo mis speakers y mis sesiones y finalmente hago la llamada aquí y tenemos unos cuantos assets por el medio que eso queda un poco raro. Primero porque tengo, bueno, que el resultado sea true, el método este devuelve true si se puede mandar el mail y false si no. Mirar esto, pero tengo que mirar que realmente se haya llamado el speaker que tiene mail y no se haya llamado por el speaker que no tiene mail. Esto también tenemos que validarlo. Si el método devolviera 5 objetos, pues serían la combinación de ellos, aquí como assets y como verifies. Bueno, esto es el ejemplo de cómo lo podríamos, si no queremos usar mock, pues podríamos hacer un stubbing y hacerlo así. Lo que pasa es que aquí con stub pues podría ser más o menos complejo. Vamos a mirarlo cómo lo haría con Java 8.
tengo mi interficie notifier que recibe un speaker devuelve void. Y yo me voy a crear un método que se llama asserEmail_null, que recibe un speaker y devuelve void. Y lo que mira es que realmente el usuario, que el mail del usuario no sea null. ¿Cómo llamaría esto? Pues lo llamaría de esta forma. Crearía mi handler igual, pero fijaos que aquí en el notifier, que era la interficie funcional, hago notifier response, que es la clase esta, asserEmail_null. O sea, estoy diciendo que mi servicio de mandar mail no manda mail, sino que mira que la información que vaya a mandar sea correcta. Y luego simplemente puedo hacer un notifyHandler.notify con la sesión y mirar que el resultado sea true. Y ya está. O sea, mi mock o mi stat lo que hace es ya hacer el assert de la información. Y de una forma bastante visual. Fijaos que al no ser una inner class, yo puedo poner aquí un método que se llame asserEmail_null o lo que yo quiera, y cualquier persona que vaya a mirar esto, el test, verá qué hace. Lo mismo si hay una excepción, pues haríamos con un doThrows, que siempre es complicado de hacer. Yo siempre tengo que ir a la documentación de Mockito, en este caso, y mirar cómo se hace, porque es bastante complicado. Y, bueno, para hacerlo, pues igual, crearía un método que se llama throw_an_illegal_argument_exception, que hace el throw, lo pondría como elemento y hasta yo ya sé que cuando ejecute el notifyEmail seguro que me va a devolver una excepción y por tanto podré mirar que sea false en este caso. Bueno, es como he ido comentando durante la sesión. Como se hace en Java 7 no está mal, no es que esto tampoco no es que digas, ostras, pues me has descubierto aquí la panacea y ahora voy a empezar a escribir test, porque seguramente no será así. Porque si ya no escribes ahora, tampoco escribirás porque haya Java 8, y si escribes, pues seguirás escribiendo. Pero como mínimo, pues es otra forma para aprender y también para ganar más legibilidad en el código. Ahora que tenemos method references, pues bueno, podemos ver aquí un ejemplo de string, donde lo que estás diciendo es el map, en cambio de hacerlo por c, flechita, c.getWebsite, puedes hacer conference, el objeto, .getWebsite, y él hará que por cada elemento devuelva el string de website, sin tener que recurrir a las demandas. Vale, más usos que podemos ver es, por ejemplo, capturar excepciones. Seguramente muchas veces hacemos un test que tiene una pinta de algo como esto. El problema que tiene esto es que puede pasar el test sin ser la excepción que queríamos en el sitio donde queríamos mirarla. ¿Quién ha levantado persistent exception? ¿La primera llamada o la segunda? No lo sabemos. Yo sí que sé que tendría que ser la segunda, pero podría ser la primera. Luego, ¿cómo miramos cómo ha pasado? Pues podemos usar esta clase, que es un captor, que lo que dices es, mira, yo te voy a pasar un método que va a recibir algo y devolverá void, y con tú lo ejecutas, y si hay una excepción, me la guardas, y si no, devuelves el resultado. Y luego lo hacemos en el test, es decir, que el create conference lo vamos a pasar por el throw_capture.captureThrow. Como hace matching, porque el create conference es un método que le pasas una conferencia y devuelve void. Como hace matching con el accept, que el accept le pasas una conferencia y devuelve void, pues puedes ejecutarlo. Lo ejecutas y luego sí que, como es un capture, o sea, capturamos la excepción dentro, podremos hacer algo como asertar la excepción es de este tipo. Y tenemos identificado dónde se lanza la excepción y cómo funciona. Bueno, hay una duda de... No, si no me vais parando. Arquilian, ¿sabéis qué es Arquilian? Bueno, los que no sepan qué es Arquilian, ya tenéis faena. Básicamente es un framework de testing que lo que hace es traer los tests dentro del contenedor. De esta forma, lo que estamos haciendo es que si nuestro código se va a ejecutar dentro de un contenedor, parece lógico que los tests también se tendrían que ejecutar dentro. Luego lo que hace Arquilian es, tú programáticamente creas tu war, o tu jar, o tu ER, tu empaquetado, lo manda al servidor de aplicaciones que escoges, enciende el servidor de aplicaciones, deploya el fichero que hayas creado, ejecuta los tests y te para el servidor y te devuelve los resultados. Resumiendo,
es así, y de esta forma tus tests son más reales. ¿Cómo nos puede ayudar Java 8 en esto? Bueno, aquí podemos ver un ejemplo, que es crear, como nosotros cuando queremos hacer nuestro test aquí, tenemos que decir sobre qué fichero lo quieres hacer, los tenemos que crear programáticamente. También podemos añadir librerías, y una forma es esta, de decirle, mira, tengo un resolver de Maven, quiero que me resuelves esta librería y que cojas estos jazz y me los pongas en el WAR file que voy a deployar. Y bueno, se hace llamando el método merge. Que harías un for con el merge y iterando. Pues lo podemos hacer con un string. Fijaos que como un array es como un objeto nativo, lo que tenemos que utilizar es la clase arrays. Le dices que quieres que sea un string. Y luego le dices que por cada uno de los ficheros que devuelva el Maven Resolver, quieres que aplicarle un merge. Esto es una funcionalidad que hay. Bueno, los usuarios de Arquilian, pues ya lo veréis. Si no, pues bueno, los que no, pues cuando miráis Arquilian os acordáis y lo miráis porque es bastante interesante. También puedes crear asserts, que es crear en tu test dinámicamente los ficheros que vas a deployar, o sea, el contenido del fichero que vas a deployar. Tiene pues para crear ficheros, sacarlos de una URL, bueno, pues varios tipos. Si tienes que hacer el tuyo, pues tendrías que hacerlo como un inner class, pero también puedes utilizar lambda, que si queda más, o sea, sustituir la inner class por una lambda. Cuando queremos hacer un fichero web donde tenemos JavaScript, CSS, HTML, pues se tienen que añadir dentro de tu WAR y se hace con una cosa similar a esto, que es importar por una regular expression, y pues en este caso importaríamos los JS, CSS, HTML dentro, crearíamos el fichero WAR y lo devolveríamos. Lo podemos hacer así o podemos usar un stream de ficheros donde le dices, yo quiero añadir con una glob expression todos los HTML, CSS y JS, y luego en cambio de tener todo este código que hemos visto antes, podrías decirle, dame todos los ficheros de un directorio, en este caso el web app, y créame el string de tal forma que por cada uno de los ficheros mire si hace matching, o sea, si es un JS, un CSS, un HTML, y si lo es, me lo añades dentro de mi archivo de deploy. Es otra mejora que podemos tener con Java 8. Y ya el último es, esto es un fichero HTML, donde es una tabla, que es donde tienes la columna title y la columna a qué hora empieza. Si utilizamos Drone es la extensión de Arquilian para hacer test funcional sobre web. Utiliza Selenium, o sea, si usáis Selenium, pues también lo podéis usar. Queremos coger toda la información de la columna títulos para saber si realmente la columna contiene todos los títulos que esperamos. Se puede hacer con un for, ir iterando y hacer un getText, pero también lo podemos hacer con un string y decirle, dame todos los elementos que están en title, y en cambio de iterar le digo, créame un string, de este string llámame los métodos getText, colectémoslos en una lista y me los devuelves. Y solo con este método ya estamos devolviendo la lista de todos los elementos de la tabla, de la columna title. Bueno, ya estamos terminando. Como conclusiones yo os diría que no os volvéis locos, porque a veces cuando salió Java 5 yo recuerdo que yo mismo empezamos a hacer genéricos a todo eran genéricos, esto tal, pueden generalizar, y luego no se usaba para nada, pero era genérica y molaba. Sí, pues aquí es lo mismo, no empecemos a usar Java 8 a todo lo que toque o no toque, donde toque sí, donde no toque pues tampoco no es suficiente, o sea, no vamos a hacer más complejo el código o que sea menos legible, al contrario, donde toque pues mejor. Sobre IntelliJ o Eclipse, ¿cuánta gente utiliza IntelliJ? Bueno, pues el resto va a tener problemas. Sí que funciona en Eclipse, pero yo por ejemplo uso los dos. A mí diríamos que me gusta más Eclipse que IntelliJ, pero si usáis Java 8, utilizad Java IntelliJ, porque tiene todo un sistema donde te dice, oye mira, que esto es una interficie funcional. ¿Seguro que quieres hacerla así o quieres que te la reescriba para que sea a Java 8? Y tiene todo un sistema de poder hacer toda la diferencia de tipos automáticamente. Sí, pero no.
sí que lo tiene, pero yo cuando he estado trabajando en él, sí tiene soporte y funciona, pero yo siempre tengo algún problema o algún caso en concreto que no acaba de funcionar. Sí, pero lo tiene, ¿eh? Lo tiene. En IntelliJ por eso yo sí que lo tiene bastante bien montado. Y recordad que hay Java 9, que ya está a punto, no está a punto de salir, pero ya están empezando ya a aceptar todas las... O sea, ya hay funcionalidades aceptadas, funcionalidades que ya están implementadas y que no va a tardar tanto como Java 8. Y aquí ya podéis ver las presentaciones y ya está. Por cualquier cosa, pues...